El día de hoy vamos a explicar el tema de conversión de unidades que pertenece al área de física, al curso de tercero de secundaria. En la actualidad existen gran cantidad de unidades de medidas que se utilizan para medir una determinada magnitud física. Entre las unidades que podemos observar, por ejemplo, es el kilómetro, el metro, el centímetro, el milímetro, que pertenecen a la magnitud física de la longitud de distancia. También tenemos otra magnitud que es la masa y las unidades que le acompañan puede ser el kilogramo, el gramo, el miligramo. ¿Por qué es importante realizar las conversiones de unidades? Es importante realizar las conversiones de unidades porque en la comunidad científica nos piden que las unidades estén en el sistema internacional, pero en nuestro medio o donde nosotros vivimos utilizamos otras unidades. Entonces, esas unidades tenemos que convertirlas al sistema internacional. Por ejemplo, el caso de la arroba. La arroba se utiliza para la masa y en el sistema internacional es el kilogramo. Entonces, ¿cuál sería nuestro trabajo? Que esa arroba convirtamos a kilogramos en el sistema internacional. Sé que se trabaja en esa unidad y tendríamos que trabajarlo y hacer las conversiones para poder trabajar en esa unidad. ¿O qué método se utiliza para hacer conversiones de unidades? Los métodos que se utilizan son dos, que es la regla simple de tres, que se utiliza bastante en los primeros años de secundaria. Y lo que nosotros utilizamos es la conversión de unidades del factor de conversión. ¿Cuál es esta? En este caso es hacer una pequeña fracción o las fracciones que sean necesarias para convertir de una unidad a otra unidad con las reglas matemáticas que nos dice que las fracciones se tienen que dividir en cruz. Entonces, que se puede simplificar en cruz, ¿no? Entonces, si yo quiero simplificar una unidad, tiene que estar bajo esa regla, tienen que estar una unidad en el numerador y otra unidad en el denominador de la misma especie, en ese caso de la misma unidad, para que se puedan simplificar. Para que se entienda mucho mejor, vamos a utilizar estas equivalencias, las que se utilizan bastante en las primeras etapas, son las de longitud, masa y tiempo. Y estas equivalencias que vamos a utilizar nos sirve para poder utilizar en este método de la regla de conversión, factor de conversión. ¿Cuáles son los pasos que se siguen en el factor de conversión? Primero nos dice que reconozcamos el dato y su unidad. Después vamos a reconocer la incógnita, o sea, la unidad a la cual yo quiero convertir. Después utilizamos y buscamos una equivalencia, la que les mostré en la anterior diapositiva, de acuerdo a la magnitud y a las unidades que yo quiera convertir. También nos dice que utilicemos el factor de conversión, que no es más que una fracción. Realizamos las operaciones, que sería en este caso según las reglas matemáticas, que si yo quiero simplificar mm, cualquier factor o yo quiero simplificar una unidad, tienen que estar siempre en cruz, porque es una fracción de multiplicación, entonces tienen que estar uno en el denominador y otro en el denominador. Hacemos operaciones con la calculadora. Y como regla general, cuando es con decimales, nos indica que trabajemos con los decimales y tengamos mucho cuidado con las unidades grandes, con más que todo en algunas calculadoras. Y finalmente simplificamos lo que tengamos que simplificar y sacar un valor correspondiente. Vamos a empezar con un ejercicio para que me entiendan. Que dice convertir 7 kilómetros a metros. Entonces, lo primero que nos indica es reconocer el dato y su unidad. ¿Cuál es el dato? El que tiene el número y la unidad. Ese es el dato. ¿Por qué? Porque es el número que yo tengo que convertir. Y me dice reconozca su incógnita. Entonces, este kilómetro, estos 7 kilómetros quiere que convierta a metro. Después nos dice, busque una equivalencia que sirva para el dato y la incógnita. ¿Qué quiere decir? Que tengo que buscar una equivalencia que tenga kilómetro y metro o metro y kilómetro, pero que en la equivalencia están estas dos unidades. Y eso es lo que se va a hacer. La equivalencia que voy a utilizar de kilómetro a metro, revisando mi bibliografía,
es que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Si yo observo aquí, puedo observar la unidad que necesito, tanto el kilómetro y metro, y en mi equivalencia está en el kilómetro y metro. ¿De dónde saco esa equivalencia? De los valores, o también en el texto se encuentra toda esta información de las tablas de equivalencias de diferentes magnitudes físicas para que yo pueda trabajar. Entonces, esta equivalencia estoy sacando de esa tabla, y esta equivalencia está ahí escogiendo de todas las equivalencias que existen, porque tienen las dos unidades que pertenecen a una sola magnitud, que sería longitud. Ahora lo que yo hago es, utilice el factor de conversión, que no es más que colocar primero este valor del número y la unidad. Coloco 7 kilómetros, multiplico por el factor, que sería una multiplicación con una fracción. Y esta equivalencia la utilizo de manera que yo tenga que simplificar este kilómetro. Y como la regla de una multiplicación en fracción nos dice que como el kilómetro en esta oportunidad está en el numerador, entonces esa equivalencia, de la que tenga kilómetro, la tengo que colocar al denominador. Entonces voy a decir, yo quiero simplificar kilómetro. ¿Cuál tiene kilómetro? ¿La primera o la segunda opción? La primera. Y el valor respetando, por ejemplo, aquí me dice 1 kilómetro, entonces ese 1 kilómetro voy a colocar en el denominador para que kilómetro con kilómetro esté en cruz y se pueda simplificar. Y 1000 metros en el numerador, como ya se ha colocado aquí. ¿Qué operaciones nos indica que hagamos? Que con nuestra máquina de calcular coloquemos 7 por 1000 dividido entre 1, que llegaría a ser 7000. En algunas máquinas aquí aparece delante del 7, detrás del 7, una coma. Esa coma es unidad de 1000. Entonces no tengo que colocar, cuando hay un punto, ese punto se respeta. Pero en algunas máquinas no sale esa coma. Entonces sale tal cual 7000 y respetamos esa cantidad entera, sin comas, sin puntos, sin nada. Ahora sí, se simplifica kilómetro con kilómetro, y la unidad que me queda después de operaciones es el metro, y ese sería el resultado, 7000 metros. El siguiente ejemplo es para ustedes, para su cuaderno azul, convertir 3.2 kilómetros a metros. Seguimos resolviendo ejercicios. Me dice convertir 12 minutos a segundos. ¿Cuál es mi primer trabajo? Indicar que el minuto y segundo tengo una equivalencia donde haya tanto el minuto y el segundo. Y la equivalencia que vamos a utilizar es 1 minuto es igual a 60 segundos, que casi se conoce por conocer, que se entiende porque utilizamos bastante lo que es esta unidad, ¿no? De tiempo. 1 minuto es igual a 60 segundos. Y que también se encuentra en las tablas. Ahora el número, o en ese caso esos 12 minutos se coloca primero, coloco 12 minutos, el valor que me está dando en el ejercicio, y de mi equivalencia lo que yo quiero simplificar es el minuto. ¿Cuál de las opciones tiene el minuto? La primera, 1 minuto, respetando, coloco en el denominador para que uno esté en el numerador y otro en el denominador, y 60 segundos en el numerador. ¿Qué operación tenemos que hacer? 12 por 60 dividido entre 1, que saldría 720. Simplifico minuto con minuto y la unidad que me queda es el segundo. Para ustedes, convertir 6,5 minutos a segundos. Otro ejercicio me dice convertir 65 onzas a libras. La equivalencia que voy a buscar en mi tabla, por ejemplo, las onzas y libras pertenecen a masa. La equivalencia que voy a utilizar es aquella que tenga onzas y libras. En este caso sería 1 libra es igual a 16 onzas. Esa es la equivalencia que voy a utilizar y pueden verificar en sus tablas. Voy a poner en mi factor de conversión 65 onzas por fracción igualdad. ¿Qué quiero simplificar? En este caso, onzas. ¿Cuál de las opciones tiene onzas? La segunda opción, que sería 16 onzas. Entonces, estas 16 onzas tienen que ir al denominador para que esté en cruz, y onza con onza se puede simplificar, y 1 libra al numerador. Ahora, en esa operación, ¿qué tengo que hacer? 65 multiplicar por 1, que sería 65, y divido entre 16, que saldría con decimales, y redondeado a dos decimales es 4,06. Onza con onza se simplifica y la unidad que me queda es libras. Para ustedes, convertir 5,4 libras a onzas. El siguiente ejemplo nos dice convertir 22 pies a yarda. Voy a buscar una equivalencia que tenga tanto pie y yarda.
En esta opción, la opción de las equivalencias que vamos a observar de longitud es una yarda es igual a 3 pies, donde como condicionante no nos indica que, por ejemplo, que el pie, en el caso de esta unidad de pie, siempre esté como primera opción de la equivalencia, o en este caso el valor, la unidad del dato. Lo que lo único que nos da como condicionante es que ambas unidades estén presentes en la equivalencia. Pues, por ejemplo, aquí el pie no está como primera opción, está como segunda opción y no, eso no va a variar para el resultado, solamente hay que tener cuidado para identificar qué quiero simplificar y lo que yo quiero simplificar tiene que ir al denominador escogiendo el valor. A ver, vamos a ir resolviendo. Me dice 22 pies, colocamos lo que yo quiero simplificar es pie, es mi segunda opción. 3 pies, entonces esa opción coloco al denominador 3 pies y una yarda al numerador. 22 por 1 dividido entre 3 me sale con bastantes decimales, redondeado a 2 decimales sería 7,33. Simplifico pie con pie y la unidad que me queda es yarda. Este ejemplo es para ustedes, para su cuaderno azul, convertir 43 pies a yarda. Convertir 560 gramos a kilogramos. Esta unidad es de la masa, que pertenece a masa, a la magnitud masa. Y voy a buscar una equivalencia que tenga tanto gramo y kilogramo. Y me dice 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Coloco el valor que sería 560 gramos por fracción igualdad. Quiero simplificar gramos. ¿Cuál tiene la opción de gramos? Que sería 1000 gramos. Coloco en el denominador y 1 kilogramo en el numerador. 505.600 por 1 dividido entre 1000 sale 1,6. El punto si respeto dentro de la máquina de calcular. Cuando tengan un punto tienen que respetar. Y si el punto tiene bastantes de decimales, redondeará 2 decimales. Pero si solo tiene un decimal, respeta un decimal, como ha salido en este resultado. Gramo con gramo simplifico y la unidad que tengo es el kilogramo. El siguiente ejemplo para ustedes, convertir 85.400 gramos a kilogramo. Ya. El siguiente ejemplo es haciendo dos factores de conversión. Quiere que convertamos de kilogramo a onza troy. Voy a utilizar primero esta equivalencia. Por ejemplo, no voy a poder obtener, y si obtengo, solo haría un factor de conversión, una unidad que tenga de kilogramo a onza troy. Entonces, voy a utilizar dos equivalencias, una que tenga kilogramo, que voy a convertir a gramo, y una que tenga de gramo a onza troy. Entonces, estoy utilizando dos equivalencias. Voy a hacer dos factores de conversión en el ejercicio. Primero el kilogramo convirtiendo a gramo y después del gramo convirtiendo a onza troy. Voy a colocar 45 kilogramos por fracción, dos factores. Y lo primero que quiero simplificar es el kilogramo. ¿Cuál tiene kilogramo? En la primera equivalencia, en la primera opción, coloco 1 kilogramo para que se puedan simplificar y 1000 gramos en el numerador. En la segunda opción, puedo observar que una vez que simplifique kilogramos, lo que tengo que simplificar ahora es gramo. ¿Y cuál de estas opciones tiene gramo? La segunda opción. Respetando todos sus números, coloco en el denominador para que gramo con gramo se simplifique y la unidad de onza troy voy a colocarlo al numerador. En la máquina de calcular voy a colocar los siguientes valores. Ya no voy a colocar los unos porque multiplicado y dividido es del mismo valor. Lo que voy a hacer es 45 multiplicar por 1000 y dividir entre 31.1035. 31,1035 coloco en mi máquina. En este caso, esta coma voy a colocar con un punto en la máquina de calcular. Y el valor que me sale es 1446 punto, con bastantes decimales, es donde a dos decimales, 78. Vuelvo a repetir que voy a hacer 45 por 1000 dividido entre 31,1035. Y la cantidad que me sale es esta la que voy a colocar. Voy a tener también mucho cuidado porque va a salir una coma y un punto en algunas máquinas, no en todas, ¿no? Y en algunas tal cual, como está en pantalla, 1446,78 y en algunos va a salir con una coma y un punto. La coma
no se coloca, el punto lo tiene que colocar porque después detrás de ellos son decimales que a veces tiene que redondear. Las unidades que voy a simplificar, kilogramo con kilogramo, gramo con gramo, y la unidad que nos queda es la onza troy. Para ustedes convertir 67 kilogramos a onza troy. El siguiente ejercicio nos dice convertir 65 kilómetros, kilómetro por hora a metro por segundo. Lo que voy a hacer, buscar una unidad que tenga kilómetro y convierta a metro y una unidad que convierta de hora a segundo. Entonces son estas dos equivalencias. Un kilómetro es igual a 1000 metros y una hora es igual a 3600 segundos. Voy a colocar el valor que sería 65 kilómetros por hora. Quiero simplificar primero el kilómetro. Utilizo mi primera equivalencia. ¿Cuál tiene kilómetro? La primera opción. Coloco al denominador un kilómetro es igual a 1000 metros. En este caso 1000 va al numerador. Ahora la hora. En este caso la hora, el otro valor lo voy a colocar al numerador porque tiene que estar en cruz. ¿Cuál tiene hora? La primera opción, una hora al numerador y 3600 segundos al denominador. Hago operaciones, 65 por 1000 dividido entre 3600 me sale 18,06. Me sale con bastantes decimales y redondeo dos decimales que serían 18,06. Simplifico kilómetro con kilómetro, hora con hora y la unidad que me queda es metro por segundo. El siguiente ejercicio para ustedes, para su cuaderno azul, me dice convertir 95 kilómetros por hora a metro por segundo. Ahora vamos a resolver ejercicios o problemas que sean, que pertenezcan a la magnitud de área y volumen, que no es más que unidades de longitud elevado al cuadrado y al cubo. Por ejemplo, esta unidad de milímetro elevado al cuadrado y metro elevado al cuadrado pertenece al área. Vamos a utilizar las equivalencias que conocemos y lo vamos a elevar al cuadrado. Por ejemplo, una equivalencia que tenga milímetro a metro es un metro tiene 1000 milímetros, la equivalencia normal de longitud. Lo único que en el factor de conversión, esta unidad sencilla lo voy a elevar al cuadrado. Por ejemplo, en esta unidad es 460.000 milímetros cuadrados por fracción igualdad. Voy a utilizar la equivalencia, en este caso quiero simplificar el milímetro. ¿Cuál tiene el milímetro en la segunda opción? 1000 milímetros, lo coloco en el denominador y un metro al numerador. Como les indicaba, esa unidad voy a elevar al cuadrado, tanto lo de un metro como el 1000 milímetros. Y abro paréntesis, cierro paréntesis, elevo al cuadrado, tanto el un metro como el 1000 milímetros. Abro paréntesis, cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Ahora las unidades van a estar, las equivalencias normales van a estar elevado al cuadrado. Lo que voy a hacer es, o con operaciones, utilizar lo que es el cuadrado y la unidad de cubo cuando se necesite de la siguiente manera. Voy a decir 460.000, coloco en la máquina de multiplicar, pero en la máquina de calcular por 1, aunque elevado al cuadrado, dividido entre 1000 elevado al cuadrado. Cuando hay cuadrado en la máquina, en las clases les he indicado que se encuentra en la parte superior de los números, que es una x elevado al cuadrado. Entonces apretan esa tecla para que puedan tener el resultado. Entonces digo 460.000 dividido entre 1000 y ese 1000 una vez que lo tengan, apretan esa tecla de x elevado al cuadrado que se encuentra en la parte superior de nuestra máquina de calcular. El valor que nos sale es con decimales y es 0,46. Como estas unidades es elevado al cuadrado, digo milímetro elevado al cuadrado y milímetro elevado al cuadrado se simplifican. Y la unidad que me queda es metro elevado al cuadrado. El siguiente ejemplo es para ustedes. 1.400.000 milímetros cuadrados a metro cuadrado. El siguiente ejercicio 5,6 metros cúbicos a centímetros cúbicos. De la misma manera, voy a utilizar una equivalencia de las normales, que sería un metro es igual a 100 centímetros, tiene tanto el centímetro como el metro. Coloco 5,6 metros cúbicos. En este caso, el metro quiero simplificar. En un metro voy a colocar
en el denominador y 100 centímetros al numerador. Como nuestra unidad ahora ya no es elevado al cuadrado, sino al cubo, también voy a elevar mi equivalencias tanto al cubo, el 100 centímetros, como el 1 metro. Y en la máquina de calcular voy a colocar 5,6 por 100, y ahora utilizo la tecla de X con un cuadradito que se encuentra al lado de la X elevado al cuadrado. Es una X y un pequeño cuadrado. Aprieto esa tecla y después aprieto con mi máquina y con las teclas normales los números, elevo a 3 y coloco igualdad, que me sale todo este valor, que sería 1.600.000, en este caso metro elevado al cubo con metro elevado al cubo, y la unidad que me queda es centímetro elevado al cubo. Así, el siguiente valor que ustedes tienen que convertir es 0,023 metros cúbicos a centímetros cúbicos. Eso sería todo por el día de hoy.